¿Cuánto cuesta al mes realmente tener un coche eléctrico? Porque hay quien dice que es carísimo, que la luz está por las nubes y que no compensa. Pues yo hoy te voy a enseñar mi caso real con facturas y con números. Para que tengas contexto, yo tengo un Tesla Model 3 que uso a diario, hago bastantes kilómetros al año, de hecho tiene el coche 3 años y tengo para hacer 105.000 ya kilómetros y cargo prácticamente todos los días en casa. Solo cargo fuera cuando voy a hacer viajes largos y bueno, pues como ese es el caso excepcional, pues vamos a centrarnos en los gastos del coche del día a día. Así que vamos a ver el gasto mensual de tener un coche eléctrico en casa. Vale, vamos a lo más importante, la carga en casa. Yo cargo siempre en horario valle, de 12 de la noche a 8 de la mañana. En ese horario yo tengo un precio de 5 céntimos el kilovatio hora. Yo tengo contador dedicado solo para el coche. Tengo un contador específicamente solo para el coche. No quería tener las dos cosas juntas, la casa y el coche, entonces pues mira, lo separé y así en cada lado tengo lo que más me conviene. A la semana me haré unos 600 kilómetros y al mes pues entre 2.000 o 3.000 kilometrillos ya me haré, ¿vale? Entonces la factura, el precio que me sale es el siguiente. Las facturas que suelo tener son de entre 45 euros y 60, más o menos, por ahí anda la cosa. Entonces, pues bueno, nosotros calcularemos en base a la última, que son 59, entonces pues bastante alta en comparación con otras que suelo tener. Vale, como veis, la factura que me sale, por ejemplo, del último mes es 59,35 euros, que pienso que está bastante bien. Pero bueno, por si tenéis pensado coger un contador solo para vuestro coche, tenéis que tener en cuenta un par de cosas. El término fijo, que son 21,94 en mi caso, ¿vale? Pues bueno, al final es prácticamente la mitad de la factura que pago de luz. Porque la energía son 23,42 euros. Entonces, como veis, en el mes pasado he cargado 463,41 kilovatios hora y el total me ha salido a 59,35 euros. ¿Eso qué quiere decir? Que los 5 céntimos que me cobran no son reales del todo porque luego tengo una parte fija que me va a incrementar esa factura. Quiere decir que el kilovatio hora, estos 463,41 euros, me salen aproximadamente por unos 0,12 euros el kilovatio hora, que no está nada mal. Vale, ¿cuánto me sale entonces hacer 100 kilómetros teniendo coche y cargador en casa, coche eléctrico y cargador en casa? Pues me sale esos 59,35 euros a 600 kilómetros a la semana, me saldrá alrededor de 2,47 euros para hacer 100 kilómetros. ¿Vale? Dime ahora en los comentarios si te compensa o no te compensa ya de momento, por lo que estás viendo, tener un coche eléctrico, ¿vale? Con un cargador en casa. Esto comparado con un coche diésel o de gasolina es que es una diferencia brutal. O sea, para que os hagáis una idea, yo me ahorro unos 2.900 euros todos los años en gasolina, solo en gasolina. ¿Qué pasa si tienes que cargar fuera porque no tienes cargador en casa? Pues tengo un vídeo ya en el canal relacionado con este tema. Te dejo por aquí, creo que es, la tarjetita para que puedas acceder al vídeo ese y eches un ojo de cuánto te saldrían 100 kilómetros si tuvieras que cargar fuera de casa. Aunque cierto es que lo más conveniente y lo ideal es tener un cargador en casa porque al final es lo más cómodo, es lo más cómodo que puedas encontrar y al final también lo más fácil. Más cosas. ¿Cuánto me gasto de seguro al año? Vamos a ver cuánto me sale la póliza de seguro al año, dividimos entre 12 y vemos qué es lo que sale al mes ese seguro. Vale, a mí el seguro al año me cuesta 392,64 euros. Tengo el seguro en línea directa, que de momento es lo más barato que he encontrado, y las veces que lo he usado, pues no he tenido ningún problema. Muy bien, la verdad que estoy contento de momento. En este seguro tengo una franquicia de 300 euros. Entonces, pues bueno, puede ser que haya algún seguro por ahí que sea un poquito más caro, con una franquicia menor, pero me parece que está bastante bien equilibrado. Entonces, para ver lo que nos sale el coche eléctrico al mes, pues vamos a calcular lo que salen estos 392,64 del seguro pues en un mes. 392,64, si lo dividimos en 12 meses, nos saldrían unos 32,72 euros, a sumar a los 59,35 de antes para tenerlo todo en cuenta, ¿vale? Al final os enseñaré un Excel de cómo sale la cuenta total, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa con los mantenimientos del coche? Pues bueno, en Tesla no hay mantenimientos. Lo único que me gasto del mantenimiento en el coche son el cambio de filtros, que los haría cada 2 años más o menos, y que salen por un precio de 25 euros cada filtro. El coche lleva 2
Entonces, pues serían 50 euros. Por lo general los coloco yo, entonces la instalación no me la cobran. ¿Que te los va a instalar en el concesionario? Pues te saldría unos 100 euros más o menos, calculo. Pero bueno, 50 euros de filtros, que como duran 2 años, dividimos entre 24. ¿Cuántos son los 50 euros estos divididos en 24 meses? De 2 años. Pues saldría 2,08 euros al mes. Y bueno, puedes encontrar estos filtros realmente más baratos en internet si no los compras en la tienda de Tesla. Yo los compro en la tienda de Tesla pues porque son los originales y bueno, los compro y ya está. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta para calcular el coste del coche eléctrico mensual es el neumático, el precio de los neumáticos, ¿vale? A mí los neumáticos, la última vez que los cambié fue a los 75.000 kilómetros o algo así, creo recordar, y me salieron por 892,01 euros. Los 4 neumáticos, los originales que venían con los de Tesla también, los Michelin Pilot Sport 4. Y pues bueno, esos 75.000 kilómetros son más o menos unos 3 años o así. Vamos a echarle 3 años que me han aguantado los neumáticos. Entonces, pues vamos a dividir los 892,01 euros pues por los meses de los 3 años. Dividiremos el coste de los neumáticos por 36 meses, que serían esos 3 años de los que estamos hablando. Entonces, los 892 euros de los neumáticos mensualmente me salen a 24,78 euros. Otra cantidad más a sumar al coste de tener un coche eléctrico en propiedad al mes. ¿Cuánto nos sale entonces al mes tener un coche eléctrico? Pues os lo enseño. Vale, pues el coste entonces mensual de tener un coche eléctrico pues sería la carga en casa, ¿vale? Que serían 59,35, la del último mes, ponle 60, me da igual, 59,35 euros. Si cargaras fuera de casa, pues aquí le sumarías la parte de la carga de fuera de casa, ¿vale? Lo que te saldría. El seguro anual, que en mi caso son 392,64 euros, 32,72 euros al mes, si lo dividimos. El mantenimiento, que Tesla no tiene mantenimientos, entonces serían pues, los 2 filtros que cambiamos cada 2 años de filtro del aire, del habitáculo, 2,08 euros. Y el coste de los neumáticos. El coste de los neumáticos, que recordar que son unos 75.000 kilómetros y que aguantan más o menos 3 años, ¿vale? 24,78 euros al mes. ¿Cuál es el total? Pues 118,93 euros. Es una pasada. Es una pasada, la verdad que no me había puesto nunca a calcularlo y es que ahora estoy alucinando bastante, ¿eh? Hay que tener en cuenta que yo antes, solo en gasolina, bueno, en diésel, en gasóleo, me gastaba entre 300 y 400 euros con mis anteriores coches. Es que es una barbaridad, es una barbaridad. Y eso sin contar que tenía mantenimientos, las averías que salen en los coches de gasolina que son más que en los eléctricos, es que la verdad que es una pasada. Así que, en mi caso, en mi opinión, el coche eléctrico no es que sea más cómodo, piense que es mejor, es que además es muchísimo más barato de mantenerlo, es muchísimo más barato de tenerlo en propiedad, es que es una pasada. 118,93 euros, dime tú qué coche de combustión hace ese gasto, o sea, qué coche de combustión cuesta lo mismo al mes. Dímelo en los comentarios, por favor, si hay alguno que cuesta eso. Así que bueno, este es mi caso real, sin exagerar nada. Veis que os he dejado aquí las facturas, todos los datos que había. Esto es lo que hay, esto es la vida real, esto es tener un coche eléctrico día a día y para mí la verdad que compensa muchísimo. Y si estás pensando en decirme, es que vas a tener que cambiar la batería, le dices a tu cuñado que te diga cuánto cuesta la batería y cuándo la va a cambiar. Porque en los coches eléctricos no hay que cambiar la batería a menos que se estropee. Lo mismo que en los coches de combustión no hay que cambiar el motor hasta que se estropea. Si es que se estropea, en los eléctricos pasa lo mismo con la batería. Así que dime tú, ¿cuánto gastas tú actualmente al mes con tu coche actual? Y dime si crees que compensa tener un eléctrico. Así que este es mi caso real, sin exagerar, sin venderte nada, enseñándote las facturas, los números, las cuentas y lo que sale realmente tener un coche eléctrico en propiedad al mes. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Agur!